Ya se encuentra con nosotros los Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Maxi Abogados, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Ernesto. Federico. Buenos días, David, Ernesto, y a la audiencia, hola, hola. Hola, buenos días, buenos días. Pues entrando en materia, David, que proponías también este tema, pues hasta estremece el alcance de esta red de corrupción que alcanza pues a muchos otros municipios, no solamente Tequila, y va dilucidando, David, pues toda una red que todavía no alcanzamos a dimensionar por los alcances a donde va a llegar estos niveles de corrupción, en este caso con el alcalde de Tequila. Sí, a mí me llamaba la atención, digamos, la forma en la que se está develando ahora ya la parte de la investigación que está llevando a cabo el Fiscalía General de la República. Y creo que esa es una parte que me gustaría analizar en algún momento, pero es también la forma en la que se está dando a conocer la información o que se está, yo no sé si filtrando es el término, ¿no? Porque ya van varios medios que tienen acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República sobre el caso de Tequila, o si es una compartir información, digamos, con cierta línea o con cierta, más bien con cierta intención, yo no diría línea, sino con cierta intencionalidad. Entonces, ese lo pongo por fuera. Después, si nos da tiempo, poderlo analizar. Pero creo que me parecía muy importante porque justo el esquema que se está ahora reconociendo, develando, cuando menos de lo que ocurría en Tequila, es un esquema que sale. A ver, es un nuevo esquema que se está documentando. Yo no sé si nuevo en términos de tiempo, pero cuando menos documentado así. No tengo yo registro que se hubiera documentado antes, en donde hay una convivencia entre grupos de delincuencia organizada y actores políticos. Esta connivencia tradicional, digamos, era como yo te apoyo en tu candidatura o yo te respaldo en tu candidatura, yo crimen organizado a X gobierno, ¿no? A X candidato y tú me dejas hacer. Es decir, yo te apoyo literalmente o respaldo tu candidatura y tú me dejas hacer, es decir, volteas para otro lado, detienes a otras personas, dejas el tráfico de droga que yo lo siga haciendo, dejas que la extorsión la siga haciendo. Es decir, era una suerte más de te pago para que no hagas, ¿no? O te apoyo para que no hagas. En eso se entraban también amenazas, no solo temas de corrupción, digamos, en términos económicos, sino amenazas a la propia gente gobernante, ¿no? Ese era el esquema, yo no sé si decir tradicional o era un esquema al que lamentablemente nos habíamos acostumbrado durante muchos años, durante décadas ya, de que era una de las formas en la que operaba la delincuencia organizada, sobre todo los gobiernos municipales, ¿no? La segunda que fuimos descubriendo hace un par de años, o hace ya varios años, era el que le asignaran a delincuencia organizada, por ejemplo, contratos de obras o contratos de adquisiciones, de ciertas adquisiciones millonarias, para que tuviera ingresos y pudiera lavar dinero. Digamos, era un esquema. El primero era solo déjame hacer, ¿no? Volteate para otro lado, déjame hacer, o detén a los otros del otro bando. Este es el segundo esquema, yo no sé si lo pongo así, pero digamos, otro esquema era esta forma de recibir ciertos contratos o ciertas contrataciones, y en ese segundo esquema entrarían también el tema policial. Yo voy a poner al jefe policíaco, o yo te voy a proponer, o yo voy a validar quién va a ser tu jefe policíaco, presidente municipal, además de los contratos que me puedas dar y además de lo que me vas a dejar operar. Entonces iba subiendo, digamos, como la ganancia, por así decirlo, en términos financieros para delincuencia organizada. Y este que es yo diría ya es un tercer modelo, insisto, no es que fueran exhaustivos, estoy intentando nada más como clarificar los más evidentes. Y en este tercer modelo lo que vemos ahora es que ya no solo opera el cártel en esta lógica de que le dejen hacer sus acciones, de que participe en el gobierno, sino de que prácticamente es ahora el cártel el que indica cuáles son los montos que se tienen que pedir de extorsión, cómo se tiene que operar la extorsión, quién va a funcionar en la extorsión, qué candidato va a ser o no va a ser el electo, es decir, quién va a participar o no en la elección.
este es un nivel de intervención mucho más amplio y mucho más complejo el que estamos ahora reconociendo. Yo no digo que sea el primero, no digo que no, que no existiera hace 3 o 5 o 10 años, perdón, pero es el primero cuando menos que se está reconociendo de este tipo, de esta magnitud. Incluso dentro de la operación Enjambre, la mayoría de las detenciones que hacía referencia Ernesto era justo por el primer esquema, digamos, ¿no? Que llegaban los presidentes municipales y dejaban, perdón, y dejaban operar a los grupos de delincuencia organizada, o tenían cierta complicidad con grupos de delincuencia organizada. Pero este esquema, y termino con eso, este tercer nivel o este tercer esquema de colaboración, de coordinación, ya no ni siquiera es complicidad, ya es un esquema de colaboración de acuerdo a la información que se ha dado a conocer por la propia, bueno, por la Fiscalía General de la República a través de filtraciones de medios de comunicación, es que la estructura de la presidencia municipal operaba directamente para el cártel. Es decir, ya no era que la presidencia municipal permitiera que el cártel hiciera acciones, sino que el cártel directamente, según, insisto, la investigación de lo que se filtró de FGR, gobernaba ya, sobre todo en estos puestos, y ahí viene la relación de la gente que está involucrada en el cobro de piso, en las extorsiones y un dato mucho más peligroso, creo, es que la investigación de la FGR, una segunda investigación, analiza la forma en la que dos ex precandidatos de Morena a la alcaldía fueron amenazados, fueron, todavía no queda claro si torturados, perdón, pero fueron golpeados, fueron amenazados antes del proceso electoral para que se bajaran de la contienda, literalmente, para que no se registraran en la contienda electoral y permitieran que Diego Rivera avanzara en la candidatura, o candidatura, yo no sé si fue candidatura única, pero avanzara en la candidatura sus principales opositores. Y esta operación la hicieron entre policías municipales y gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, creo que insisto, es un esquema mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más preocupante de los que habíamos visto anteriormente y por eso digo, llama la atención ahora cada vez que se va sacando más información al respecto, ¿no? Gracias, gracias, David. Federico, también qué decir, cuáles son los, lo que más te llama la atención de este tipo de anuncios y de filtraciones y la forma en la que están operando pues los cárteles, en este caso, en el caso de Tequila, el cártel Jalisco Nueva Generación, que pues, se ha convertido en el cártel preponderante en esta administración. A ver, Ernesto, ahorita tú dijiste tres palabras: anuncios, que es mi opinión, y las filtraciones, que las mencionó David, Ujú. y el modo de operar de los cárteles, que ahorita David nos introdujo al tema. A ver, eh, dejémoslo del anuncio. No, empiezo por el anuncio. El anuncio lo hace la autoridad federal y liga, como tú nos explicaste cuando introdujiste el tema, este operativo contra el alcalde morenista de Tequila con la Operación Enjambre. Ahora, la Operación Enjambre eh, la conocimos a principios del año 2025, o sea, hace un año. Pero cuando ocurrió, me parece que incluso lo discutimos aquí, era obvio que había habido un trabajo de inteligencia territorializada en todo el Estado de México, porque no solamente fue un municipio, fueron varios municipios del Estado de México en los cuales simultáneamente se aprendió y luego inmediatamente se judicializaron carpetas de investigación que ya venían hechas y que ahí van caminando hasta donde saben. Bueno, parecería que entonces, como la autoridad federal que anunció el asunto dice que esto es el enjambre, tendríamos algo parecido, pero paso a la cuestión de las filtraciones. A mí me preocupa el asunto de las filtraciones porque Jesús Escobar Tovar, en alguna entrevista que le hicieron a él explicaba que las filtraciones, él podía entenderlas como periodista, como un intento de alguien dentro de la estructura de gobierno, en este caso de las fiscalías, que está tratando de llevar adelante su investigación, pero poderes fácticos se lo impiden, entonces filtra para que desde la sociedad civil y la prensa se presione en el sentido correcto, que es
lograr una buena judicialización. Pero ese es un tipo de filtración. Uno. También se puede filtrar con el objeto de confundir a la opinión pública, crear una niebla que le permita la impunidad a los que están siendo investigados. Y de hecho, él dio la entrevista cuando estábamos discutiendo todo este asunto del señor cuya hija ganó el concurso de belleza o algo por el estilo. Y que eso es el contexto en el cual después Hertz Manero finalmente se va. Y Jesús lo que estaba diciendo es, a ver, atención, Hertz Manero tenía la costumbre de filtrar para provocar confusión. Y no estoy seguro si David lo revisó, pero a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que la jornada no recibiera la filtración. O sea, los reportes de la jornada nunca hablan de carpetas de investigación. En cambio, el Universal sí habla de carpetas de investigación. Y no he checado Reforma, pero tengo la sospecha de que también vamos a encontrar ahí que ellos tuvieron acceso a. La primicia la tuvo Latinus. Ok, bueno, no, a ver, David, una cosa, hay que decir las cosas completas. Si la filtración va a Latinos, entonces estamos en lo que estaba diciendo Jesús. Esto es una filtración para confundir. Bueno, ahora, modo de operar. Ahí, cuando estaba oyendo yo lo que nos está proponiendo David, quedé todavía más confundido. Porque si ustedes googlean rápido, van a descubrir un pequeño detalle. El municipio libre de Tequila, que nació en la época liberal, 1870, ha sido gobernado del año 2000 al año 2018 por el PAN, de manera sistemática. Solamente un trienio, el 2003-2005, fue gobernado por el PRI. Y los cárteles, todos, cualesquiera que estén operando hoy, nacieron, aparecieron y empezaron a hacer lo que David nos explicó en este periodo que acabo de decir, 2000-2018. Y ahí la filtración es malintencionada, David, porque tú como lector leal del Universal, digo, no porque te guste el Universal, sino porque viste la nota y de buena fe creíste en ella. El Universal dice, es este asunto de la acusación de otros morenistas que fueron secuestrados, probablemente torturados, para la cuestión de la campaña. Pero la nota dice claramente que fue en el año 2021, David. Problema, el señor Diego Rivera Navarro no ganó la elección en 2021. La perdió. La perdió frente a José Alonso Magallanes Rubio, del PAN, que estaba en alianza con el PRD y MC, y que tú puedes checar rápidamente, con toda superficialidad, ahora sí, con toda superficialidad, quienes han estado en la presidencia municipal y vas a encontrar que son un mismo grupo. Sí, pero perdón, nada más, Federico, la nota dice que eran precandidatos de Morena Por eso, en el año 2021, para que no fuera candidato Diego. Sí fue exactamente, candidato Diego. y perdió. Por eso, pero sí fue el candidato. Esa es mi No, no, nota. sí, sí, a ver, Ah, no, ya, ese era el punto. a ver, no, lo que estoy diciendo es que el grupo político dominante es otro. Sí, no, nada más la Y referencia de las por, fechas. Lo que no, yo digo no, es no, que no, están bien las fechas. no, yo no estoy diciendo que estén mal, estoy diciendo que están bien y precisamente por eso estoy diciendo lo que estoy aclarando, Ah. que en ese momento, 2021, el señor al parecer ejerció violencia para eliminar a otros precandidatos, pero no ganó. Entonces, lo que tú nos decías, las varias maneras en que el crimen organizado puede influir en una alcaldía, no es exactamente la última. Y ahí, David, lo que yo estoy diciendo, porque yo también leí esa nota, y ahí me empecé yo a confundir cuando vi las fechas, por eso me fui a ver quién gobernaba y quién había ganado. Entonces significa que de mala fe el Universal nos está presentando las cosas, porque lo que entiende la gente es que este señor no solamente era un corrupto haciendo lo que estaba haciendo, sino que aparte ganó su precandidatura y su candidatura y luego la alcaldía de manera corrupta. Y Pero, eso no es pero, exacto. ujú. A ver, pero aquí nada más mi confusión, esta parte, Federico, de lo que Ujú, señalas de si la mala fe o buena fe, etcétera, y esto que te comenta algún otro periodista de que las formas de la filtración, ¿no? ujú. O sea, hay una filtración que es la más común, que es con paga. Esa es la que Ah, más, esa es la que siempre ha permeado y que se lleva de calle cualquier otra filtración de que si es para golpear a Morena
o al gobierno en turno, o sea de esta entidad Nada federativa, más, sea del explícale a la partido. audiencia una cosa, Ernesto. ¿Quién paga a quién? Sí, lo que pasa es de que hay periodistas ¿Mm? y hay medios de comunicación que tienen una fuente informante que recibe un dinero por filtración, ¿no? Eso es una práctica, pues, histórica que heredada desde el PRI y en el PAN también bastante fomentada y en Morena, pues, sigue esa misma práctica. Así que más allá O sea, pues, el medio le paga a la fuente. sí, 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 le Sí. pagan el medio o el periodista, según sea el contacto. Riva Palacio es un ejemplo muy claro de alguien que tiene fuentes o contactos, o Héctor de Mauleón, que es gente que no sé si es a través del medio o ellos directamente, pero hay una fuente ahí que tienen que recibe un ingreso, pues, ¿no? Pero haciendo un lado de que si el medio lo está publicando de mala fe o buena fe, ¿qué sería lo importante aquí desde tu punto de vista a propósito de lo que señalaba David Ujú. del problema de la filtración? O sea, el dato es correcto, no es correcto, y esta parte, o sea, es cierto o no ese dato que está publicando ese medio, y esta parte que señala David, que a mí me parece también muy importante, de pues lo que está haciendo la fiscalía. Si esta fiscalía, ¿quién está filtrando eso? Y más allá de a quién o si tiene una mala intención o no, pues las implicaciones que puede tener filtraciones de esta naturaleza. Bueno, Ernesto, muy concreto para no quitar tiempo. Hay un detalle importante. Yo creo, y mi punto de la mala fe es precisamente porque no nos dan la información o nos la confunden. Entonces, ¿qué podemos saber de cierto? El problema es que no podemos saber mucho. Y acuérdate que Osvaldo Zavala, en su libro de Los cárteles no existen, ese es su argumento. Si todo lo que tenemos en la opinión pública como información sobre el crimen organizado está enredado como cosas acabamos de explicar aquí, entonces en realidad no podemos saber qué es lo que está ocurriendo. Uno. Dos, si uno lee las notas del Universal, que son varias sobre el asunto, va uno a descubrir que ellos dicen, tuvimos acceso a la carpeta, etcétera, pero luego resulta que en realidad no es una carpeta. Hay por lo menos dos carpetas. Alguna se presentó ante la Fiscalía de Jalisco y otras a la Fiscalía General de la República. Las que iban a la Fiscalía General de la República porque eran delitos federales que tenían que ver con lo electoral. Pero incluso ahí yo tengo mi duda, porque este asunto de la precandidatura de 2021 es una elección, pero no estoy seguro de la jurisdicción, David, porque es una elección de municipio. Pero el INE es nacional y federalizó eso también. Entonces, capaz de que eso está en FGR. Y detalle importante, yo creo que tenemos que entrar con muchas dudas sobre este tema. Creo que no podemos estar seguros de los datos que nos están dando porque tenemos que volverlos a filtrar al revés para ver de dónde viene la información, ver qué nos están diciendo y encontrar las contradicciones. Y ahí hay un asunto bien interesante. Comparen ustedes la audiencia con el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán, todas las acusaciones están dadas en el caso de la muerte del alcalde de Uruapan, todas las acusaciones están fincadas en Michoacán, en el estado. En cambio, en este caso, la acusación está a nivel federal y es algo que yo no entiendo. Y nada más un detalle. Lo que parece haber detonado la urgencia de cualquier acción es que en este caso no fue el precandidato de 2021 uno o el 2 de Morena a la alcaldía de Tequila, sino José Cuervo, la gran industria tequilera, la que fue atacada al parecer con el intento de cobro excesivo de predial. Pero atención, por cierto, otra vez la jurisdicción, David, eso debería ser jalisciense, no federal. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado. Yo creo que aquí sí hay elementos indiciarios fuertes de corrupción
Y qué bueno que se actuó en contra de la persona, pero tengo la impresión de que como opinión pública tenemos que tener mucho cuidado con los datos para discernir qué es lo que hay de duro. Perdón, Ernesto, nada más para la nota, sobre la nota aclaratoria de la nota aclaratoria. Justo ahorita estaba buscando el otro dato de la investigación de FGR. Otra fuente, este es SDP Noticias. Ahí supongo que no hay tanta sesgo, creería yo. Es Televisa. Bueno, SDP, la Fiscalía General de la República da a conocer que el alcalde, la Fiscalía da a conocer, aquí no es filtración, dio a conocer que el alcalde Diego Rivera pactó entregar 40 millones de pesos anuales al cártel Jalisco. Las investigaciones del FGR refieren que lo anterior era parte de un acuerdo con el que Diego Rivera pagó, entre comillas, el apoyo electoral, entre comillas, que el grupo criminal le dio para llegar a la presidencia municipal. El alcalde de Tequila acordó entregar 40 millones de pesos anuales. Fue detenido parte del operativo en Cambre, no sé qué, la. De acuerdo con la FGR, fue desde la etapa de campaña electoral que el cártel Jalisco Nueva Generación estableció un pacto con Diego Rivera Navarro, Ujú. en el que el cártel acordó impulsar su candidatura por la presidencia municipal de Tequila. Y a cambio se comprometió a entregar 40 millones de pesos. El mandatario local puso en marcha un esquema de extorsión y secuestro. Y ahí sigue la nota, digamos, en términos David, generales, una ¿no? cuestión, y ahí esa nota nos da una pista fuerte. Si lo juntas con el hecho de que durante 25 años el control político ha estado en manos de otros, o sea, PAN, PRI, MC, y básicamente PAN, que es el centro, entonces tiene mucho sentido que el candidato fuereño, el que es marginal, necesita tener un apoyo extra, un apoyo en este caso corrupto, eso tiene mucho sentido. Y porque solo así podría ganar. Segunda cosa, el problema es que no tiene bases sociales ni con los intereses creados, o sea, los ricos del municipio, ni con nadie. Entonces, ¿cómo le va a pagar al que lo apoyó? Y entonces tiene que recurrir a esto. Entonces, ahí lo que acabo de decir es una hipótesis razonable a partir de las dos cosas. Ahora, entiendo, pero esto Ok, pero chica, ya me perdí. A ver, a ya me ver, perdí. O sea, si yo estás soy el diciendo débil, que como gobernaban los otros era entendible que hiciera pacto con los malandros y como no no, no tenía es entendible. dinero que A ver, cobrara por a extorsión. ver, no, no, es injustificable. Ah, A ver, es obvio que es injustificable, pero materialmente es lo único que le queda porque estás enfrente de un hegemón político al que no puedes vencer. claro, pero por eso yo decía que este era un nuevo, yo no dije tercer esquema, por decir algo. No, Era una. no, no, pero creo que ahí en ese punto, David, a mí me gustó tu exposición de los tres modos, pero tal vez sin el defecto que es demasiado abstracto. Aquí hay una cosa mucho más concreta, gracias a lo que nos dices de Sendero del Peje, que por cierto es de Televisa. Este, Tú tienes al débil que se alía con el crimen organizado, pero el problema es que como no es orgánico a la sociedad, no tiene manera de pagarle, porque no tiene otra fuente de ingresos. Y entonces tiene que recurrir a la extorsión para poder hacerlo, lo cual es pésimo, pésimo de toda, es un error. Ojo, no se entienda que yo estoy diciendo que es mejor los malos oligarcas de siempre que están ahí desde hace 30 años porque tienen un pacto con las tequileras. ¿Sale? Eso también está mal, pero tú no puedes romper esa hegemonía política con ese tipo de arreglos. Sí, la hipótesis que ahorita discutimos es cierta. Ahora, hay otra cosa rara. También lo acusan de estar aliado con el Mencho, pero los únicos elementos que tenemos en alguna de las acusaciones es que él amenazaba a los que extorsionaba, supuestamente, diciéndoles que es muy amigo del Mencho y les ponía un video de cuando él hizo un concierto donde se decía el Mencho. Pero el Mencho, pero ahí sí tú dime, David, ¿el Mencho es lo mismo que el Cártel Jalisco Nueva Generación? No, no sé. Pues en realidad es el jefe del cártel. ¿Ah, O sea, sí? sí, es la cabeza del cártel, el Mencho. No era de Santa Rosa de Lima el No, Mencho? ese es Nemesio Rodríguez Oseguera. Nemesio Oseguera es el Ujú. Mencho, es el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ah, ya, amén. Santa Rosa de Eh, Lima son los otros, los de Guanajuato. Quedó Es corregido. El Marro es el de Santa Rosa de Lima. Sí. Ya en el chat dijeron, dejen hablar a Ernesto. Ya salieron en tu defensa, Ernesto. A ver, Cosa vas. rarísima. No, Ahora tú. deja eso, yo estoy feliz de ver aquí
el debate de los maxi abogados. Así que no, dejen vivir a los maxi abogados en paz. No, y además me parece que lo importante es como ir precisando cuáles son los puntos que queremos colocarle a la audiencia, que le quieren colocar a la audiencia. David tuvo esta primera exposición donde pues colocaba ahí algunos puntos que me parece que eran relevantes y se aclara con esto que lee del Sendero del Peje, que Ujú. como bien señalas también, Federico, que es de Televisa, que es de Televisa el dueño de ese medio de comunicación. Em, pero bueno, pues básicamente para cerrar en este punto, David y Federico, en la parte sustantiva que le estarían colocando a la audiencia, porque de pronto siento que se enredó mucho aquí en lo que iban comentando, ¿cuál sería, resumiendo, David, desde tu punto de vista, y luego la misma pregunta para ti, Federico, los puntos más importantes y preocupantes de este caso, de lo que está develando este caso, que no es el único, no es el único municipio ni el único alcalde que pues tiene esta ramificación. Y yo me detengo nada más para completar la pregunta, que estos recorridos que estuve haciendo durante varios años en Tamaulipas y que precisamente la semana pasada hablaba con las redes y contactos que tenemos ahí, pues dicen, pues acá sigue gobernando el cártel prácticamente toda la ribereña, ¿no? Todos los poblados de la ribereña y es la misma situación que no cambia. Por eso decía, este caso de Tequila me parece importante porque devela además lo que está sucediendo muy posiblemente en distintos niveles en otros municipios, David. Sí, a ver, dos cosas. Yo lo que decía era, lo que me llamaba la atención en positivo, digamos, era que en este caso se había logrado documentar esta forma del cártel. Y yo por eso decía que son diferentes modelos, no históricamente han ido evolucionando, son diferentes modelos de la presencia y del control del cártel o de los cárteles en el territorio y con los políticos. Pero este me llamaba la atención, digamos, por la lógica de la documentación. Es decir, se ha podido hacer una investigación de varios años, entiendo yo. Empezó, bueno, el año pasado dice que empezó la investigación, 2025, de un año cuando menos de la investigación, No, para dar con este... ¿Eh? octubre de 2025. Ajá, De bueno, acuerdo con las notas. exacto, sí, digamos, de meses o de un año, pongámosle, ¿no? De la investigación previa a lo que lleve. Pero se ha logrado documentar esta otra forma de operar. Por eso yo decía, en el chat me ponen, es que esto ya hace muchos años, lleva 20 años, lleva gobernando. Sí, yo no digo que sea nuevo, ni dije es una nueva forma. Lo que hoy se logró fue documentar. Como dice justo Ernesto, la forma en la que en Tamaulipas o en Michoacán siguen muchos de estos grupos criminales gobernando o cogobernando municipios lleva 15, 20 o 30 años. Pero a diferencia de esos municipios, no se había logrado documentar, digamos, ¿no? En este hay denuncias, hay documentación, hay respaldo y por eso, digamos, llamaba la atención. Y fíjate que yo aquí, ahora justo que presentabas, Ernesto, esto de hacia dónde va, yo lo ligaría justo con un tema, esta última nota que decía de la forma en la que respalda el cártel, dice la Fiscalía General de la República, respalda el cártel la candidatura. Creo que hablando justo de la reforma electoral que está en discusión todavía y que no se presenta, creo que tendrían que venir no solo a partir de este caso, de muchos otros que ya se han documentado, pero particularmente de este que está mucho más documentado, digamos, en términos de las investigaciones que se han hecho, mecanismos de control o mecanismos para el tema no solo de la infiltración del dinero del narco en las campañas, sino para la delimitación o ¿cómo decirlo? Como el quiebre, el sesgo que se tiene que poner en las investigaciones de los financiamientos, perdón, el perfil de las investigaciones en los financiamientos desde el Instituto Nacional Electoral, justo para identificar este tipo de acuerdos o identificar este tipo de recursos ilícitos, para evitar que este modelo que hoy está documentado en Tequila se replique no solo en las elecciones de 2027, sino en las del 30 y en las subsecuentes. Como si ya se identificó este modelo de financiamiento desde una parte de la FGR, probablemente no está todo el esquema documentado,
pero hay una parte, creo yo, o creería que es un gran foco rojo en términos de lo que pasa en México. Insisto, ya venía pasando hace 30 años, hace 20 años, pero hoy se está documentando, registrando, y creo que nos ayudaría mucho que se incluyeran estos elementos en una reforma electoral. Probablemente no vas a impedir que esto suceda en la materialidad, pero sí cuando menos tener mayores controles, mayores mecanismos para reducir un poco este margen de discrecionalidad y de financiamiento que en este caso y en varios otros que hemos conocido se ha documentado sobre el financiamiento ilícito a campañas y a candidaturas, ¿no? Creo que sería, digamos, en esta prospección de qué es lo que viene, más allá del tema de tequila, que tenemos que seguir analizando y va a seguir saliendo información y que hay que darle seguimiento acá. Yo colocaría como un gran tema de atención esto específicamente en el marco de la reforma electoral que se va a discutir, ¿no? Que se presenta ya en los próximos días y que se estará discutiendo. No sé si viene algo así, tampoco puedo hablar de decir no viene, ¿no? Sino más bien colocar aquí un punto importante sobre un tema que me parece fundamental para garantizar no solo la equidad en la contienda, sino desde luego que las y los candidatos no sean ahora, quizá ya fueron hace 15 o 20 años, o no sigan siendo, en algunos casos en específico, candidatos propuestos e impulsados por los cárteles de la droga. Gracias, David. Federico, también sobre este punto, ¿cómo lo cierras? Mira, yo cerraría con dos cosas. Primero, sobre el tema fuerte que teníamos, recordar que ese es el segundo caso grande donde tenemos acusadas a autoridades municipales, en el caso de Uruapan por la traición que llevó al asesinato del presidente municipal y en este caso por la corrupción del presidente municipal, que está siendo acusado a nivel federal. ¿Ese segundo caso en qué sentido? En el sentido de que la opinión pública no puede creerle a pie juntillas lo que digan ni los comunicados oficiales ni lo que digan los medios, por lo que estábamos discutiendo de filtraciones y fuentes. Lo que tiene que hacer es usar esos materiales y críticamente ir viendo qué hechos duros hay. ¿Sí? Entonces hay que estar pendientes de esto y hay que hacer las preguntas sobre jurisdicción. ¿Por qué el asunto de Tequila está a nivel federal y por qué el asunto de Uruapan está a nivel estatal, por ejemplo? Y ya lo que discutimos. Segundo asunto. Creo, eso que último que dijo David, efectivamente tenemos que discutir qué es lo que tendría que hacer una reforma política electoral para tratar de detener ese tipo de comportamientos del crimen organizado dentro de las elecciones. Me parece muy bien lo que dijo David, hay que discutirlo y hay que ver si viene algo de eso. En la reforma tal vez debería venir, pero, un pero gigante. Porque si ya vimos que los medios que están discutiendo el tema son latinos o los de Televisa o el Universal, y que al medio al que no le pasaron la carpeta de investigación fue La Jornada, tengamos cuidado. Porque el señor Ugalde, ese señor, el del fraude electoral del año 2006, discutiendo este tema que puso David ahorita sobre la mesa, de cómo tendríamos que construir elementos para evitar que el crimen organizado colonice las elecciones municipales, se le ocurrió decir que, pues en una de esas, fíjense, la parte progre que dijo, progre entre comillas, fue, tal vez deberíamos imitar a los pueblos indígenas para que sea por usos y costumbres la elección de los presidentes municipales para evitar que el narco se meta en las elecciones. Pero su segunda propuesta era todavía peor, que no haya elecciones y que el Congreso de cada estado diga quién es el presidente municipal. Y en una de esas, que mejor sea el Congreso Federal el que diga quién es el presidente municipal. Cuidado, porque en el nombre de tirar el agua sucia con la que lavamos al niño en la bañera, vamos a aventar al niño a la calle también. Aclaración del dicho que acabo de decir, hubo un tiempo en que uno bañaba a los niños y luego aventaba el agua sucia por la ventana porque no había drenaje. Pero la cosa es que no hay que aventar al niño con el agua de la bañera. Y ojo, discutamos las cosas que dijo David y tengamos cuidado porque en la mesa de discusión de ese tema que dijo David está Ugalde diciendo que eliminemos las elecciones. Bueno, pues vaya tema este. Vamos a pasar, si te parece, David y Federico, vamos a pasar al otro tema, que es todo esto que se está gestando dentro del partido Morena
en el estado de Campeche esta división, ya que hay esta fractura de unos a favor o en contra de que se deseche o se cancele otra vez esta eliminación del fuero. Así que, pues David, ¿qué decir al respecto? Parece ser que pues ya la gobernadora Laida Sansores alcanzó a convencer ahí a varios legisladores, diputados locales, de que la apoyen en esto de oponerse a la restitución del fuero. ¿Qué decir al respecto? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando ahí? Ahí, si quieres, mi querido Ernesto Federico fue el que propuso el tema. Si quieres, le damos el Ah, saque, nada más para que órale, lo aviente y ya le seguimos, ¿va? Bueno, gracias, adelante. a ver, muy concretito. El Congreso de Quintana Roo tiene una mayoría de Morena. El problema que tenemos, De como lo Campeche, dije, Campeche. ay, dije Quintana Roo, ¿eh? Sí, 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 Perdón, Quintana es Roo. que Ya te quieres ir a la playa. no, ya, no, también hay playas en Campeche. El problema es que nosotros los chilangos vemos a los peninsulares como lo mismo, lo cual es un acto horrible. Pido disculpas a los compañeros de la península. Campeche, Campeche. Campeche está en ese momento gobernado por una gobernadora de Morena y con una mayoría de Morena en el Congreso. Es la segunda vez que el Congreso tiene mayoría en el Congreso, pero la segunda vez que Morena tiene esa mayoría. Tienen, al parecer, 15 diputados. Sin embargo, con los 15 diputados no les alcanza para hacer reformas constitucionales. Es decir, no son dos terceras partes. ¿Qué ocurrió? Hace meses, nadie se enteró acá en la capital federal, se pelearon los de Morena en el Congreso con Laida Sansores, su gobernadora, porque ella presentó una ley de ingresos que le pedía al Congreso, autorízame para endeudarme 1.000 millones de pesos para el año 2026. Y en Morena se dividió la bancada y dijeron, no, esto es demasiado porque aparte es el último año de Laida y lo que significa esto es heredarle a quien siga una deuda. Entonces, se resistieron, hubo un gran pleito. Finalmente, Laida logró sacar adelante la autorización. Ahí nada más necesitaba la mitad más uno. Pero la cosa es que tú tienes a morenistas votando en contra del presupuesto. Eso no se los perdonó la gobernadora. Y como sabemos, esto es una cosa que a mí me da vergüenza, porque a mí me cae muy bien Laida, pero Laida ha estado sistemáticamente abusando de que tiene, por azar del arreglo político campechano, a un fiscal general de justicia que le hace caso. Y entonces empezó a hostigar a estos morenistas en el Congreso. Y la cosa es que empezando las sesiones de este año, por eso estalló el problema ahora, empezando febrero, Laida logró que el líder de la fracción morenista fuera quitado de la mesa directiva. Y entonces, esto lo logró Laida con una alianza con MC y PRI en el Congreso. Eso dividió más a los morenistas, pero aparte, los morenistas dijeron, ok, de acuerdo, tú tienes al presidente de la mesa, pero nosotros ponemos a los vicepresidentes. Es un poquito complicado explicar eso, pero el asunto es que se estaban peleando en el Congreso, pero por mientras aparecieron 4 camionetotas de la Fiscalía General del Estado afuera del Congreso. Entonces, lo que sintieron, con cierta razón, los diputados de Morena rebeldes contra la gobernadora es que el fiscal general de justicia los iba a acusar de algo. Y entonces le proponen al Pleno del Congreso que reformen la Constitución. Ojo, y el mismo Congreso que le había hecho caso a Laida para aprobar su presupuesto, viendo que tenemos 4 camionetotas de la Fiscalía afuera y que hoy agarran a los de Morena, enojones, rebeldes, y luego nos agarran a nosotros, al parecer, porque la prensa otra vez no nos ha dado todos los detalles, cómo estuvieron las votaciones, etcétera. Y eso, por cierto, que me parece la jornada tiene allá un corresponsal directo en Campeche. La cosa es que lograron aprobar en el Pleno la reforma constitucional para volver a establecer el fuero. De tal manera que si el fiscal quiere arrestar a un diputado, por lo menos el Pleno se tiene que enterar primero de la acusación para ver si le quita o no le quita el fuero. Problema. La gobernadora
se acordó que para que se haga una reforma constitucional en un estado, la aprueba 2/3 partes del Congreso, pero luego tiene que dar la vuelta por los municipios y resulta que los municipios son 13 y tiene que ganar la aprobación o, en este caso, Laida lo que quiere es evitar, tiene que ganar el rechazo de la mitad más uno de los municipios. Si son 13 municipios, necesita 7. ¿Y qué hizo? El día mismo que se anunció, ya se aprobó en el Congreso que vuelva a haber fuero, Laida se junta con 7 presidentes y presidentas municipales que dicen: nosotros no queremos que se restituya el fuero. En otras palabras, nosotros queremos que si el fiscal quiere atacar a los morenistas en el Congreso, los ataque directos sin fuero. Ese es el mensaje político. Y, sin embargo, no basta con que la presidenta o el presidente municipal digan eso, necesita un acto de cabildo. Y la última nota que salió de la jornada del día de ayer nos reporta que en el municipio de Tenabó ya llegó la reforma constitucional y ya la discutió el ayuntamiento y ya la rechazó. Y Tenabó, el titular del municipio, era de los que había apoyado a Laida Sansores. Bueno, espero que se haya entendido, pero el asunto es, el proceso de Campeche nos ilustra cómo funciona realmente el sistema parlamentario en los estados, porque está funcionando. A veces le va bien a la gobernadora y a veces le va mal, y luego tiene que movilizar a todos los municipios. Y todo esto, acordémonos, está ocurriendo al inicio del último, más bien penúltimo, porque Laida va a dejar de ser gobernadora en el año 27. Es decir, el proceso electoral se va a llevar a cabo de 26 a 27. Pero entonces estamos al mero final de una administración estadual en la cual, de manera natural, la gobernadora o el gobernador son más débiles. Pero Laida parece ser débil, pero con mucha garra, pues. Por cierto, ella decía que era la jaguara, ¿no? Algo por el estilo. Gracias, gracias, Federico. David, también sobre este mismo tema, ¿cuál es tu punto de vista? Y aprovecharía, ahorita regreso con Federico para hacerle la misma pregunta, por lo que ahorita le estaba escuchando. Añadiría nada más la pregunta, ¿tú estás a favor o en contra del fuero? En este caso, en estas entidades federativas. Adelante. No, ya habíamos, nuestras posiciones habían quedado claras, que estábamos en contra del fuero desde esta lógica de uso eh, de impunidad, digamos, ¿no? De uso de protección política, sí, pero mucho más de impunidad, ¿no? Entendido el fuero como un mecanismo para salvaguardar la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, me parece que es un instrumento que así fue pensado, así fue creado constitucionalmente, pero que se ha pervertido y que ahora se utiliza como una escudo de impunidad, digamos, ¿no? Como un cofre de impunidad. Entonces creo que desde esa lógica había coincidencia aquí en la mesa de que tenía que desaparecer el fuero en todos los niveles, ¿no? Pero el tema era, aquí ahora lo que colocaba Federico en la mesa me parece muy interesante justo porque no solo es la forma en la que un gobierno va cerrando o va llegando al cierre de su gobierno, sino que esto representa también en mayor o menor medida la forma en la que se están acomodando las piezas en el ajedrez político para el 2027. Es decir, va a haber elecciones en Campeche, esto representa un capital político para Morena, representa que va a haber candidaturas, definir posiciones, y esto, por lo tanto, entra ya en el juego político del debate al interior de Morena y con los propios aliados, el Partido Verde y el PT. Creo que hay que señalar en esta parte importante de la descomposición, entre comillas, de los acuerdos que se tenían, porque ahora fue lo que salió ya públicamente. Pero veamos que desde en otros momentos se había estado señalando también la forma en la que gobernaba o gobierna Laida Sansores. Recordemos que se llamó la atención en algún momento por haber aprobado una ley que era, digamos, restrictiva en términos de libertad de expresión para comunicación en redes sociales. Al final se bajó la ley.
la reciente detención que se hizo del rector de la Universidad Autónoma de Campeche. Se le hizo una detención de 48 horas y en esas 48 horas se le dio, digamos, golpe de estado, por así decirlo, al interior del propio Consejo Universitario, se le destituyó y se nombró a otro rector. Él hace el señalamiento diciendo que es una investigación fabricada desde la Fiscalía a petición del gobierno estatal y que eso facilitó, digamos, su golpe de estado, ¿no? O que lo hayan quitado del cargo. Es decir, ha habido varios señalamientos ya, varios incidentes en términos políticos sobre la forma en la que está ejerciendo el gobierno o el poder político Laida Sansores. Y este último que estamos viendo ahora, este episodio, me parece que es un episodio muy grave en términos no solo de la recomposición de actores al interior del Congreso, de estas nuevas mayorías, ahora conformada por las alianzas, digamos, este bloque de Morena más PRI, más PAN, más MC, sino que la restitución del fuero, según lo que dan a conocer los propios diputados, es por el miedo de que se utilice a la fiscalía para fincarles algún delito o para acusarlos de algún delito, sin que haya elementos suficientes o sin que haya pruebas suficientes, datos de pruebas suficientes. Es decir, en el sentir político de cuando menos 18 o 20 diputados que conformen la mayoría de dos terceras partes del Congreso, no tengo ahí el dato exacto de cuántos serían, hay una percepción de que se puede utilizar a una institución autónoma del Estado, que es la Fiscalía, para incoar, para integrar investigaciones falsas o fabricadas o ciertas quizá, en algunos casos, en contra de diputadas y diputados como una represalia por su trabajo político o por sus posicionamientos políticos. Creo que esa parte es una delgada línea en la que nosotros tendríamos que estar en observancia esto de mandar las policías ministeriales, esto que decía Federico, ¿no? El día que se establece, que se instala el Congreso, perdón, en este periodo, camionetas de ministeriales afuera del Congreso del Estado, en un acto, sí, de amedrentamiento, de intimidación, no sabemos, o no, o si estaban haciendo alguna investigación sobre algún personaje dentro del Congreso, pero eso es lo que reacciona, digamos, o detona. Insisto, yo no estoy justificando la reposición del fuero, la reinstalación del fuero que ya se había eliminado, sino más bien a qué responde ese fuero. Es ante, según lo que nos dicen los diputados, o la información que ha salido, ante el temor de que desde el gobierno del estado se les fabrique o se les acuse de delitos que no cometieron o se les integre carpetas de investigación con la finalidad de castigarlos políticamente o de tener una represalia política por sus posicionamientos y por lo que están haciendo. Es decir, el nivel de descomposición al interior del gobierno con los propios actores y con los propios aliados que son las diputadas y los diputados que eran de mayoría de Morena, siguen siendo de mayoría, pero ahora divididos en dos grupos. Creo que el punto central de toda esta descomposición, desde la lógica jurídica que nos toca en esta su bonita mesa, me parece que el riesgo, centrarlo en la forma en la que se podría utilizar, según los propios diputados, a la Fiscalía del Estado para detenerlos, para procesarlos como una represalia política, insisto, no con una lógica jurídica, sino como una represalia política. Creo que ese otra vez hay que colocar el tema sobre las fiscalías autónomas, sobre su connivencia con el poder o su convivencia con el poder político. Y en caso específico de Campeche, bueno, pues el año pasado se cambió al fiscal general. Recordemos que en los primeros años de Laida fue Renato Sales Heredia y ahora se cambió por otro fiscal el año pasado. Y bueno, pero parece la información que nos llega desde allá es que sigue estando supeditado o subordinado a las órdenes que da la gobernadora y de ahí surge este miedo, entre comillas, que justifica, entre comillas, la reposición del fuero constitucional. Gracias, gracias, mi querido David. Federico, también con qué cerrarías ya también con este tema y pues esta pregunta que como bien señala David, ya lo habíamos hablado, discutido, comentado sobre a favor del fuero o no. Y yo hacía esa pregunta a propósito del comentario que hiciste en tu última intervención de pues un fiscal que puede acosar
a legisladores y entonces por eso otra vez la pregunta de la pertinencia o no del fuero. Mira, el fuero es una cosa rara y ahorita que he estado checando este caso y otros, probablemente es una cosa que nos inventamos en México, porque en el sistema constitucional estadounidense, que fue donde tomamos la idea de juicio político, en realidad la cuestión del fuero para materia criminal no es clara. Bueno, pero eso es otra historia. Parecería que el problema era que si el gobernador o la gobernadora ahora tiene el control de la fiscalía, entonces puede acosar con acusaciones a los legisladores y disciplinarlos. Y entonces lo que hizo la sociedad mexicana fue desarrollar el fuero para protegerlos, para que no hubiera lawfare en contra de los legisladores. Entonces el fuero era para proteger la libertad de los legisladores. El caso de Campeche es clarísimo. Pero aparte, por cierto, estaba ni que cantado. Ahorita que volví a hacer las cuentas, de los 35 legisladores de la Cámara Campechana, en la Alianza Natural Morena PT Verde estaban 18 y en la de MC PRI y PAN, que es la oposición, 16. Entonces todo el tiempo estaban en peligro de que si se dormía uno, se fue al baño otro, cambia la mayoría y las cosas pueden salir mal. Ahora, eso significa mucha inestabilidad para la gobernadora, pero también la tentación de hacer alianzas en lo oscurito todo el tiempo, que aparte van a ir cambiando. Entonces, lo que yo acabo de explicarles es la consecuencia natural de eso. Pero incluyamos también la cuestión de usar a la fiscalía en contra de los enemigos. Cuando Renato Sales, que fue el primer fiscal electo por el Congreso, ojo, para elegir un fiscal de Campeche necesitas 2/3 partes del Congreso. Es decir, Morena necesitaba mucho más que los 18 que tendría ahorita. Entonces tendría que convencer a una parte, por ejemplo, del MC. Seguramente lo hizo. Bueno, pero Renato se fue, y por cierto hay que decirlo, se fue en medio del escándalo de Amparo Casar. Él firmó que Amparo Casar era inocente y buena y debería recibir su pensión. Y se fue. Y entonces Laida tiene que ir otra vez al Congreso para pedirle que 2/3 partes del Congreso, un Congreso así dividido, le ponga un fiscal. Y también negoció. Ahora, ¿cómo se ha comportado ese fiscal hasta ahora? Como el brazo ejecutor de amenazas de la gobernadora. También hemos discutido en esta mesa cómo ha atacado a la prensa de derechas. Ojo, cuando Renato atacó a Alito Moreno, pues todos en la izquierda nos sentíamos bien porque Alito Moreno es un monstruo y es un corruptazo. Entonces, qué bueno que lo ataquen, bravo. Y la prensa de derechas de Campeche, la verdad, si ustedes los leen, son malos. Y entonces somos izquierdistas, qué bueno que los atacan. No, está mal que los ataquen, nada más por atacarlos. Y ahora resulta, como dice el dicho aquel, que el animal, no importa su género, de protección en la casa, era tan bravo que hasta los de la casa muerde. Eso es Mm. lo que está pasando en Campeche. Y entonces, en ese momento de emergencia, los disidentes de Morena, que son 9, lograron convencer por lo menos a otros 15 de la oposición, o sea, toda la oposición, MC, PRI y PAN, que votaran con ellos para reformar la Constitución y volver a poner el fuero. De ese tamaño es el miedo que están percibiendo todos los legisladores. Ahora, ¿cuál es el asunto? Del lado ejecutivo, la gobernadora, al parecer, tiene el control de 7 de los 13 municipios. Ahora, el problema es que ahora la gobernadora y su fiscal, que se ha comportado como su fiscal, o sea, estos son hechos reales, están persiguiendo también a compañeros y compañeras de Morena. Ahora, no sabemos realmente cómo son las cosas. El líder estatal de Morena dice que el líder de los rebeldes en el Congreso es un traidor al partido y al movimiento. ¿Por qué lo dice? Hay que ir a leer la prensa de allá y enterarnos. Bueno, pues Federico, Y se sí, ahonda, perdón Ernesto, nada más esto último que decía Federico, se ahonda esta división o esta fracción, si ya estaba dividido en el Congreso, estaba dividido, ahora lo baja Laida a los municipios. Entonces,
para que tomen posición los municipios. Entonces ahora esta división que estaba acá en el Congreso con ella, la baja a los municipios, entonces se va a profundizar la división dentro de Morena, obviamente con el riesgo, insisto, de la elección del próximo año. La definición de candidaturas, pero la elección del próximo año también, ¿no? Que está al final ahí en debate, que es parte de la manzana podrida que Exacto. Y qué tiene el bueno Senado. que David dijo eso, porque hay un detalle. Los arreglos constitucionales pueden funcionar de una manera o de otra y es un enredo. El fuero terminó convirtiéndose en un sinónimo de impunidad, pero hay un detalle. Al final de cuentas, en un sistema democrático, sí hay una última manera de dirimir el problema, que es irte a una elección abierta en la cual vamos a ver qué opina la ciudadanía de esto. Eso es lo que parece estar pasando en Estados Unidos con Trump y los fascistas, y esto yo tengo la esperanza que es lo que va a pasar en Campeche. Ya, pues gracias David y gracias Federico. Nada más les haría una pregunta que está fuera de los temas de agenda, una opinión ahí general. David y Federico, inicio contigo, David, de el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny y todos los comentarios que ha generado. Digo, para cerrar también así de manera Algo light. más suave, algo más suave. No, mira, a mí yo diría como los clásicos, ¿no? A mí Bad Bunny no me gusta, ¿no? Obviamente en términos Y a mí tampoco. musicales, en términos de composición, lo que sea. Creo que el performance que se hizo fue un performance político muy, a ver, yo no diría muy bueno, yo diría con muchos mensajes, con muchos mensajes políticos, desde luego lo que dijo, desde luego la enunciación, pero además ya empezaron a hacer los análisis de las referencias que había entre el puesto de tacos, lo que estaba escrito en el balón, o El sea, niño. el niño que estaba dormido en las sillas, ¿no? Todas estas referencias a la cultura latinoamericana. Por ejemplo, yo no veía a alguien que hacía el análisis que los tacos del puesto de tacos se llamaba Villa Tacos, en referencia a Pancho Villa o una cosa así. O sea, la gente ya hacía sus interpretaciones, ¿no? Creo que como performance político, hoy me sorprende mucho más la capacidad del performance en lo político de Bad Bunny que su capacidad vocal, vocal, obviamente, ¿no? Su capacidad de oratoria y vocal y musical, ¿no? Creo que sí, insisto, en el tema del performance político fue muy fuerte, muy bueno dentro del espectáculo, del show business, ¿no? De todo esto que implica un medio tiempo del Super Bowl, pero creo que el mensaje político fue muy importante, ¿no? En la enunciación de todos los países, la referencia de una América no solo desde la parte de América estadounidense, ¿no? Sino América somos todas, todos desde Canadá para abajo, ¿no? El introducir un fraseo de una canción puertorriqueña cantada por Ricky Martin, donde hace referencia a la defensa de nuestro territorio y a no hawaianizarnos, ¿no? A no caer en lo que le ocurrió a Hawái. Insisto, creo que todo fue quien diseñó, quién es el equipo, los equipos que hayan diseñado este performance de espectáculo me pareció espectacular en términos de los mensajes políticos y en términos de la forma en la que fueron poniendo estos pequeños sutiles detalles a la cultura latinoamericana, a la referencia latinoamericana y desde luego el mensaje político fuerte, ¿no? Creo que ahí sí aplausos, aplausos literalmente para quienes, insisto, el equipo de Bad Bunny y la gente que haya trabajado ahí, el equipo que haya trabajado en este performance me pareció espectacular, ¿no? Insisto, la parte musical, pues ahí sigue teniendo que deber, ¿verdad? Pero en esta parte política me pareció muy, muy buena. Gracias, gracias, David. Federico. Bueno, ahorita estaba tratando de acordarme qué fue lo último que dice Bad Bunny cuando hace esta enunciación de los países que ya dijo David. Creo que terminó diciendo aquí seguimos o aquí estoy o aquí estamos. Y entonces agarra el balón y lo avienta sobre el piso, que es un signo de que aquí seguimos. Pero, Perdón, es que en el balón decía, juntos hacemos América. más Juntos, interesante. juntos somos América. Ok, En el balón lo enseña y trae un mensaje y dice, juntos somos América. Por eso termina la enunciación, saca el balón y dice, juntos somos América. Pero pasa en una fracción de segundo y ya eso es en los análisis detallados que se no, entera pero uno. importa mucho. Gracias, David. Porque hay un detalle. Si ustedes ven la enunciación de los países, lo hace mientras está haciendo una especie de peregrinación por el campo, mientras está saliendo, con todas las banderas detrás. Y ahí mi reflexión es esta. Eh, bueno, dos. Primera,
Uno piensa que porque canta reggaetón, el compañero Bad Bunny no piensa mucho. Y entonces le estamos echando porras a todos los equipos que diseñaron todo el asunto. No, creo que el compañero es mucho más complejo. Vean lo que ha hecho en Saturday Night Live. Y ahí es él solito, en algunos casos improvisando, en otros casos discutiendo con los comediantes de ese programa. Pero me parece que la agencia que tuvo, y aparte haber negociado, como también nos dijo Ernesto, no podía probablemente decir muchas cosas, pero dijo otras. Y los símbolos son importantes. Ojo, este asunto de las banderas de todo el continente no es nada más el panamericanismo de Washington imperial, pero tampoco es el latinoamericanismo de nuestra América latinoamericana, que siempre quita a los anglosajones. Lo que acaba de decirnos David, aparte, me ilustró mucho. O sea, Ricky Martin diciendo no seamos como Hawái. Hawái es otra historia distinta donde terminaron absorbidos. Puerto Rico no termina de absorberse porque hay una profunda minoría muy grande o mayoría a veces de gente que dice no queremos ser Estado. O sea, está muy mal ser esta especie de protectorado, pero no queremos ser Estado de Estados Unidos. Pero el asunto real es que ahí están y ahí van a seguir. Entonces, creo que ahí también del lado latinoamericano tenemos que abrir los ojos porque la lucha contra la tiranía incluye a todos los pueblos que siguen ahí y que forman los Estados Unidos. Entonces, a nivel popular hay que estar bien claritos de dónde están nuestras solidaridades. A mí me encantó, y yo creo que es mucho más complejo. Y todo lo que le pudieran producir, de nada serviría si el artista no fuera capaz de hacer el performance. Entonces, a mí me gustó, pues, aunque ni lo vi completo, nada más vi los pedacitos y jamás voy a aguantar ver el partido completo. Bueno, creo que algunos estamos ya en ese canal que ya no vemos ahí el fútbol americano. Bueno, yo antes lo veía, ahora ya. Que ni siquiera es fútbol, aclaran los británicos. Ok. Bueno, pues bueno, el punto es de que creo que el espectáculo de Bugs Bunny, de Bugs, Bad Bunny. ya sé, estoy bromeando, de Bugs Bunny y de Ricky Martin y Lady Gaga, y apareció ahí esta chica Alba, no recuerdo cómo se llama, y Billie Eilish. Y bueno, el punto que me parece importante es que se estén aprovechando estos espacios Ujú. Ujú. para que se mande mensajes anti-Trump, porque básicamente creo que eso es lo que más llamó la atención, que Y no me le gustó a Trump, por cierto, el espectáculo de medio tiempo, ¿no? Y dice pone que es el echada ahí. peor en la historia del Sí. fútbol americano, así que ese es un gran halago, me imagino, para Bad Bunny y para quien diseñó toda esta escenografía y esta coreografía y demás. Me pareció espectacular. Y bueno, pues era eso, nada más, y escuchar ahí el comentario de ustedes. Gracias, David. Gracias, Federico. Nos vemos la siguiente semana. Suerte Abrazos, con ellos, gracias a la compañeras. audiencia. Saludos.